Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo número 2. Nos toca hablar sobre la curva de diferencia y la línea de restricción presupuestaria. Vamos a empezar definiendo lo que es la curva de diferencia. La siguiente, por favor. La curva de diferencia es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones. La siguiente. Bueno, cuando se llega a dos opciones que son indiferentes por el individuo, estos son dos puntos que las representan, se encuentran en la misma curva de diferencia, como por ejemplo, si se desplaza a lo largo de la curva en un sentido, está dispuesto a aceptar más bolígrafos a cambio de menos lápices. Y si se desplaza en el otro sentido, está dispuesto a aceptar más lápices y menos bolígrafos. Por cualquier punto dentro de esa curva, la reporta el mismo nivel de satisfacción. También nos dice que la curva a la que nos referimos refleja ni más ni menos la preferencia entre pares de bienes y no tiene relación alguna con el dinero o con los precios. Es más, a lo largo de la curva de diferencia, cada punto tiene un valor monetario distinto, pero el grado de satisfacción es idéntico. También nos dice que la representación gráfica más habitual presenta dos bienes alternativos que son X y Y, entre los cuales el consumidor puede elegir. Los puntos de cada curva representan las combinaciones de bienes X y Y que proporcionan la misma utilidad del consumidor. Los individuos como tal consumen bienes y servicios para satisfacer determinadas necesidades, como sabemos. Cada persona elige qué servicios o qué cosas desea consumir según sus propios gustos y preferencias. A estas combinaciones de consumo se le llaman canastas de consumos, que esto se refiere que es una combinación, de diferentes bienes o servicios que la persona elige consumir en un determinado periodo de tiempo. Una curva de diferencia muestra las diferentes canastas de consumo tanto de un bien X, que ya podría ser una prenda de vestir, algo de comer, etcétera, como un bien Y, que proporciona al consumidor el mismo nivel de utilidad, es decir, una ganancia o satisfacción. En esta curva no estamos como poniendo a comparar tres productos que nos muestren que sean iguales, por así decirlo, sino que es como la combinación de un bien o servicio o de algo que complemente al individuo para satisfacer algo. Tampoco hablamos sobre lo que es el precio, solamente hablamos del producto como tal. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que son las propiedades de la curva de diferencia. En esta tenemos lo que son 4 propiedades. Tenemos como número 1 que se prefieren las curvas más alejadas del origen. Dado el axioma de insaciabilidad, los consumidores prefieren combinaciones con una cantidad mayor de bienes. También se dice que se prefieren las curvas más alejadas del origen. Por esta razón, la mayoría de las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, con excepción solo la curva de diferencia correspondiente a bienes cuyo consumo produce un rechazo sería creciente. La siguiente, por favor. Ahora nos dice que la curva de diferencia no se cruzan. A partir del carácter transitivo de las preferencias, se deduce que pasa una única curva de diferencia por cada punto del espacio. Si dos curvas de diferencia se cruzasen, como el punto B de la figura 3, que la que vimos anteriormente, entonces, debido a que el punto B se encuentra en la misma curva de diferencia que el punto A, los dos producirían la misma satisfacción al consumidor. Además, debido a que el punto B se encuentra en la misma curva de diferencia que el punto C, estos dos puntos también otorgarían la misma utilidad. Por estas conclusiones implica que los puntos A y C también harían al consumidor igualmente feliz, aun cuando el punto C tiene más de ambos bienes. Esto contradice el supuesto de que el consumidor siempre prefiere más de ambos bienes que menos. Por esta razón, la curva de diferencia no se puede cruzar. Tenemos como número 4 que son curvas convexas hacia el origen. Esto significa que se valora más un bien cuanto mayor su escasez. Cuando se dispone en abundancia de un bien, el consumidor está dispuesto
prescindir de una unidad a cambio de poca cantidad de bien alternativo. En particular, debido a que las personas están más dispuestas a intercambiar los bienes que poseen en abundancia y menos dispuestas a intercambiar aquellos bienes de los que tienen poco. Las curvas de diferencia son convexas al origen. Como resumen de las 4 propiedades, tenemos la número 1, que dice que las curvas de diferencias más altas son preferibles a las curvas de diferencia más bajas. Cuando la curva de diferencia está más alejada del punto de origen, esto implica utilidades más altas. Por ejemplo, si en un plano cartesiano, tenemos 2 curvas de diferencia, en la primera tenemos A, B, C y tenemos otra sobre que es D. Siempre se va a preferir la que está más alejada del origen, es decir, la segunda, la que tiene el punto D, ya que esta nos podría dar a entender que tiene más unidades de un bien o que produce más ingresos, etc. Tenemos la segunda propiedad, que dice que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Cuando hablamos de pendiente negativa, significa que van hacia abajo. Esto porque refleja la tasa por la que un consumidor está dispuesto a sustituir por otra. Cuando la cantidad de un bien se reduce, es necesario aumentar la cantidad del otro bien para que el consumidor siga teniendo esa satisfacción que está buscando. Tenemos la número 3, que dice que las curvas de indiferencia no se cruzan. Todos los puntos dentro de la curva de diferencia tienen el mismo nivel de utilidad. Si estas se llegasen a cruzar, contradice el supuesto, como decíamos anteriormente, de que un consumidor prefiere más de ambos bienes que menos. Y por último tenemos que las curvas de diferencia son convexas al origen, lo que significa que valoramos más un bien cuando está escaso. Es decir, que la cantidad que está dispuesta a ceder el consumidor del bien que tiene en abundancia por otra cantidad del bien que está más escaso. Esto sería todo por parte de mí. Los dejo con mi compañera, quien les va a explicar el siguiente tema. Línea de dirección presupuestal. Siguiente, por favor. La restricción presupuestaria recta de balance o recta presupuestaria representa el conjunto de todas las combinaciones posibles de bienes o servicios que, tomando sus precios como dados, agotarían exactamente el ingreso del consumidor. En la práctica, el consumidor suele tener muchos bienes entre los cuales puede elegir, pero un monto fijo de dinero que puede gastar. La recta de balance representa las combinaciones de bienes o servicios que son alcanzables para el consumidor, dado el límite o restricción que tiene su presupuesto según su renta y los precios de los bienes. Si el consumidor se gasta todo su ingreso, se ubicará sobre la recta de balance. Si gasta menos, se ubicará por debajo de ella. Siguiente, por favor. Por lo tanto, las restricciones que tiene el consumidor a la hora de elegir la cesta de bienes son su renta y los precios de los bienes. Cuanto mayor sea el precio de un bien, menos se deben consumir. La restricción presupuestaria se conoce también como recta de balance o recta presupuestaria y básicamente en su gráfica representa las posibles combinaciones de consumo de bienes hasta agotar nuestro ingreso disponible. Siguiente, por favor. La recta de balance para dos bienes. Para simplificar la realidad, supongamos que el consumidor puede escoger entre dos bienes, los cuales son X y Y. Si conocemos los precios de los bienes, precio de X y precio de Y, la cantidad de dinero que puede gastar el consumidor, el cual es R, la restricción presupuestaria se escribe de la siguiente manera. R igual a precio de X más precio de Y. La siguiente, por favor. La restricción presupuestaria sería la línea donde la combinación de consumo es exactamente igual al ingreso disponible, es decir, donde ya no tendríamos más ingreso que consumir. Esto simplemente quiere expresar que los precios para las cantidades de los bienes que consumimos deben ser menores o iguales a los recursos disponibles. Siguiente, por favor.
En la vida real pueden consumirse muchos bienes, pero generalmente nuestra capacidad nos impide disfrutar de todos los bienes al mismo tiempo, o simplemente no tenemos la capacidad de obtenerlos todos, ya sea por falta de recursos o dificultades para conseguirlos. Cuando esto sucede, tenemos una restricción presupuestal. Siguiente, por favor. Las coordenadas en el origen de la recta de balance representan las soluciones de extremas. Esto es cuando el consumidor se gasta todo su dinero en el bien número 1 o bien cuando se gasta todo su dinero en el bien número 2. Eso es todo. Bueno, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los movimientos en la recta de la base. En este punto, cabe preguntarse qué ocurriría si varían las restricciones del consumidor. Es decir, si aumenta o disminuye la renta del consumidor o cambian los precios de los bienes. Si la renta del consumidor aumenta, manteniendo constante el precio de los bienes, se podrán adquirir más cantidades de esos bienes y por ello la recta de balance se desplazará a la derecha. En el caso que la renta disminuyese, la recta de balance se desplazará a la izquierda, como podemos ver en la gráfica. Si el precio de uno de los bienes disminuye, por ejemplo X, podremos adquirir más cantidad de dicho bien. Si mantenemos constante la renta que el consumidor percibe y el precio del otro bien, la recta de balance girará hacia la derecha respecto del punto R de PY. ¿Para qué sirve la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria representa una de las bases del análisis del consumidor en microeconomía y un punto de partida del análisis marginal y la teoría del consumidor. Desde la teoría nos sirve para analizar de manera gráfica y matemática las tendencias de consumo de dos bienes y desde la práctica constituye una manera de analizar el comportamiento básico de consumo al analizar datos reales. Bueno, esto ha sido todo, nuestra presentación. Muchas gracias.